Hola, buenos días. ¿Qué nos cuenta? Buenos días, Padre Víctor. Buenos días a todos los que están presentes aquí en los estudios de La Poderosa. Pues estamos de regreso, ¿verdad? Después de la ausencia de 2 semanas. Bien. Te extrañó, Doc. Gracias. Vamos a comentar que acaban de concluir los trabajos del Sínodo de Obispos. Debemos recordar que se cumplieron 50 años de la institucionalización de los sínodos de obispos. ¿Y qué quiere decir? Bueno, a raíz del Concilio Vaticano II, su santidad Pablo VI instauró digamos que estas asambleas de acompañamiento, y su santidad el Papa Francisco define claramente que no es un parlamento, que no es una legislación, sino es un intercambio de experiencias para el acompañamiento pastoral de nosotros los fieles. Entonces debemos de entender que quienes esperaban que en este sínodo salieran posturas drásticas de nuestra iglesia, definitorias, bueno, pues no es esta la función del sínodo. La función del sínodo es que van los representantes de nuestra iglesia jerárquica a platicar de las experiencias pastorales que se tienen sobre el tema. Y concretamente ahora el tema fue la familia. Una de las primeras conclusiones es que la familia seguirá siendo siempre vigente. Y siempre vigente, ¿por qué? Porque es una institución natural de toda sociedad. Una institución natural en la que de una manera voluntaria, libre, los seres humanos, digamos que preservamos la especie. Pero cuando entendemos el sentido católico de esta unión en matrimonio, entendemos que es un sacramento en el que los esposos voluntariamente nos lo otorgamos, tenemos al sacerdote como principal testigo, pero ante todo signamos un compromiso de santificación. Entonces, ciertamente hay 94 conclusiones que a lo largo de los programas iremos revisando. Todavía no está completamente concluido. ¿Por qué? Porque hay, de todas las aportaciones de los obispos del mundo, se concluyeron en 94, pero todavía falta la exhortación apostólica de su santidad el Papa Francisco, es decir, él revisará estas 94 conclusiones y de estas 94 conclusiones sacará un documento, ¿sí?, como parte de las enseñanzas de nuestra iglesia para la familia en el mundo actual, o sea, en este momento. ¿Esto quiere decir que otros documentos que emanan de sínodos como la encíclica Familiares Consortio quedan de lado? No, para nada. Es decir, que este nuevo documento lo que va a hacer es que nos va a orientar en situaciones del momento, en situaciones contemporáneas, en donde ya se evangeliza, no puedo decir que de otra manera, pero sí con otros recursos, donde ya las familias somos parte de la formación cultural globalizada, donde ya las familias somos víctimas, pues ahora sí que del acoso de los medios de comunicación y de las tecnologías, y que tenemos que reaccionar adaptándonos en este momento siguiendo el principio evangélico. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y entonces así los padres de familia tenemos que entender que la familia en estos momentos, si bien es cierto, debemos de buscar que las tradiciones persistan, también tenemos que buscar las adecuaciones, ¿sí? Las adecuaciones. Y entonces, su santidad, en el discurso de clausura de este sínodo de obispos, hace un gran hincapié, y me voy a permitir leer textualmente este texto que dice: el primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. Pero también en el mismo discurso nos habla de la importancia que tenemos los católicos de ser la sal de la tierra, ¿sí?
Y en otros programas he comentado, situémonos en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos pide que seamos la sal de la tierra, donde ni químicamente había conservadores, ni refrigeradores que permitieran, que evitaran que los alimentos se descompusieran, solamente se salaban los alimentos para evitar la descomposición. Cuando la palabra evangélica nos invita a que seamos la sal de la tierra, quiere decir que los católicos, las familias católicas, tenemos la obligación de evitar que la sociedad se descomponga, ¿sí? Que nuestra sociedad se descomponga. Y evitar que nuestra sociedad se descomponga implica fortalecer nuestra fe, implica fortalecer nuestra vida de matrimonio, implica santificar nuestra familia, implica hacer de cada una de nuestras familias una iglesia doméstica que dé testimonio, y como decimos aquí al final del programa, para que el mundo crea de las bondades del matrimonio, para que el mundo crea de las bondades del sacramento del matrimonio, para que el mundo crea de la familia como iglesia doméstica, que tiene como principal misión alentar, motivar cada uno de los proyectos de salvación de los que componemos la familia, es decir, papás como esposos, padres con hijos, hijos con padres. Entonces, esta situación del sínodo de obispos nos viene a dar como nuevos bríos, como hizo su santidad en este mensaje, nuevos bríos de cómo el evangelio siempre renueva, de cómo la palabra de Dios es dinámica, no es algo que se escribió hace 2000 o un poquito menos de 2000 años, porque nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años, estamos en el 2015, bueno, casi 2000 años. Entonces, pero hay algo bien importante, que durante este sínodo de obispos, su santidad el Papa Francisco canonizó al primer matrimonio santificado en pareja, ¿sí? Antes los matrimonios habían sido santificados en lo individual, ¿sí? Pero ahora hay la santificación en pareja, fíjense nada más de quién, de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de nuestra iglesia y patrona de las misiones, ¿sí? Algo bien chistoso como anécdota, bueno, no chistoso sino anecdótico, es que es patrona de las misiones y nunca salió del convento, ¿verdad? Pero algo bien importante es que fue tan intensa su oración y su entrega a la oración por las misiones que se hizo patrona. Luego entonces ahí estamos viendo el efecto tan contundente de la oración. Así que una invitación es que los padres de familia pues hagamos junto con nuestros hijos una oración intensa con una intención específica y veremos los resultados, ¿sí? Santa Teresita, que nunca salió del convento, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, ¿verdad? Muchos dirían, ¿sí? ¿cómo que él sí anduvo ahí duro en las misiones. Bueno, pero hay el antecedente es que San Luis Martín y Santa Salia, papás de Santa Teresita del Niño Jesús, fueron un matrimonio ejemplar. Pero un matrimonio ejemplar que puedas decir tú, ¿las tenían todas consigo? No, porque pues él era un militar de formación, ¿sí? Ella ciertamente tenía ya la vocación religiosa y no la quiso ejercer y decidió por el sacramento del matrimonio, pero tuvieron 9 hijos, y de esos 9 hijos, 4 fallecieron en circunstancias dolorosas, ¿sí? Y entonces las siguientes 5 fueron mujeres, todas religiosas, entre ellas Santa Teresita. Pero hay algo todavía doloroso en la vida de este matrimonio santo, ¿sí? Que fue la penosa enfermedad de ella, porque ella murió joven de cáncer de seno, ¿sí? Y entonces pudiéramos decir, bueno, pues sí, lo santificaron porque todos se lo llevaban muy padre. No, batallaron para el sustento, ¿sí? Batallaron incluso para la comunicación, porque siendo ella una persona de gran oración, de una gran sencillez,
y él, teniendo una formación militar, pudiera parecerse como que él era el que traía marchando a todos en esa familia, ¿verdad? Pero no, ella practicaba lo que se conoce en la relación matrimonial como el silencio inteligente, ¿sí? ¿Qué es esto del silencio inteligente? Y es una recomendación para todas las señoras: que no respondan a las primeras ante la necedad de los esposos, ¿sí? Que no respondan a las primeras como les dicta el corazón y les dicta la víscera. Y entonces ella era muy prudente. Exactamente, con la espada desenvainada y al tú por tú. Tú me hiciste, yo ahora te hago, ¿sí? Porque eso no es más que vivir en la época todavía casi prehistórica, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, un hecho importantísimo en la venida de nuestro Señor Jesucristo es que cambió el sentido de la historia. Cuando antes era la ley del talión la que ahora sí que dominaba, me la haces, me la pagas, ¿sí? Bueno, pues con la venida de nuestro Señor Jesucristo vino: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ama a Dios sobre todas las cosas, perdona. Entonces esto fue lo que dio el cambio en la historia. Y entonces su santidad el Papa Francisco entiende que el matrimonio de San Luis Martín Guerin y de Santa Salia, recién canonizados, pues son un ejemplo claro de la vida que en su tiempo, claro, estamos hablando de los años 1850, 58, en su momento adaptaron su ritmo y su estilo de vida a la cultura que se vivía en este momento. Pues uno de los objetivos del sínodo es que en estos momentos los matrimonios católicos, las familias católicas, tenemos el gran compromiso de adaptarnos a las circunstancias, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Ahora que somos víctimas de las tecnologías, bueno, pues los papás tenemos la obligación de que cuando se trata de convivir con familia, hay un canasto donde deben ir a parar todos los teléfonos para que no se estén distrayendo los hijos, ¿sí? Hay disposiciones ahora con esto de las tecnologías que las computadoras no pueden estar en los cuartos de los hijos, tienen que estar en un lugar público, ¿sí? Así como la televisión. ¿Por qué? Porque permitir que los hijos tengan la computadora en su cuarto o una televisión en su cuarto es favorecerles a que el atentado que hacen los medios de comunicación florezca, ¿sí? ¿Qué otras situaciones ahora que estamos en la esclavitud del tiempo, ¿sí? Donde cuando de repente se va a hacer una reunión familiar o una visita solidaria o amorosa, lo primero que dicen: no puedo, porque tengo exámenes; no puedo, porque tengo que estudiar; no puedo, porque tengo que trabajar. Bueno, he dicho otras veces que el tiempo es el mismo. Pues organicémonos para decir: el domingo vamos a visitar a los abuelos y comemos con ellos. Organiza tu tiempo como quieras, ¿sí? Pero tiene prioridad la vida familiar. Entonces, estas situaciones son las conclusiones que vamos a ver en este Sínodo de Obispos. 94 es el documento final, y que, vuelvo a repetir, estaremos revisando a lo largo de los programas. Pero lo más importante es que este sínodo lo que quiere darnos a entender es que, a pesar de las situaciones de modernidad, de lo agitado de la vida social, de lo agitado de la vida laboral, bueno, los católicos y todas las familias nos tenemos que dar tiempo para fortalecer la familia como centro y célula de la sociedad, para tener mejores sociedades y no estar pelando los ojos y lamentándonos porque sucede tal o cual tragedia en la vida social y no hacemos nada por ello. Cuando el primer punto en donde tenemos que trabajar es desde nuestra fe en nuestra familia como testimonio. ¿Y todo para qué? Para que el mundo